Saludos, comunidad jurídica. Mi nombre es Arturo Zapata Villaverde, le doy la más cordial bienvenida a su programa AZ Legal. El día de hoy nos acompaña la abogada Natalie Torres, con quien vamos a disertar sobre un tema muy importante como lo es el derecho a la vida, sobre todo en relación a los últimos eventos que han ocurrido en la localidad de Sullana. Doctora Natalie, bienvenida. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Es necesario, creo, no solamente que la sociedad se haya pronunciado mediante la marcha, sino también que los abogados, aquellos estudiosos de las leyes, también se puedan pronunciar oportunamente, como también lo ha hecho a bien el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana, mediante su representante, un doctor Cayo Topa, lo ha hecho. Y realmente es un acto que merece resaltar, porque los abogados no estamos lejos de sentir lo que pasa en la sociedad. Los abogados no somos un núcleo que se va a extraer de la sociedad, no. Estamos dentro y por tanto también nos solidarizamos de una forma u otra con esos eventos, ¿no? Y es por eso que la legislación peruana tiene todo un cuerpo normativo donde previene, ¿no?, los hechos que vayan contra la vida, el cuerpo y la salud. Es por eso que nuestro ordenamiento penal tiene un capítulo referido a los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Pero yo creo que antes de repente nosotros analizar directamente, por ejemplo, el homicidio, que es el base, ¿no?, de 106, podríamos ir a más allá, diciendo qué es lo que nosotros colegimos de vida. ¿Desde dónde empieza la vida? Doctor, a mí me gustaría, hay muchas teorías, ¿no? Nosotros ya sabemos cuál se posiciona la legislación, pero según las diferentes teorías que hay de dónde inicia la vida, ¿y usted dónde es que cree de repente conveniente, ¿no? Hablan de repente de la anidación en el útero, otros desde la concepción. ¿Cuál es para usted la idea más oportuna donde se podría de repente estimar, ¿no?, o se podría decir? Efectivamente, sí, hay varias teorías que nos informan sobre cuándo es que comienza la vida. La vida del ser humano comienza en el Perú con el concepto de un concebido. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. Sin embargo, la concepción es diferente de la fecundación. La fecundación implica la unión del óvulo y el espermatozoide, ya sea de manera natural o por razones de reproducción asistida. Pero el hecho es de que la sola fecundación no significa que esa vida sea viable. Para que la vida sea viable requiere de la anidación. Y la anidación es un elemento distinto a la fecundación. Por eso es que en el Perú nosotros aceptamos la teoría de que puede darse la pastilla del día siguiente, ¿no es cierto? Porque precisamente no hay problemas ahí con el tema de la anidación. Y que obviamente no es un método anticonceptivo, sino es un método de emergencia que debería ser utilizado en un contexto adecuado, que son los casos de violación. Dicho esto, el nacimiento también es un hecho jurídico que ocurre al momento del corte del cordón umbilical. Entonces, el ser humano tiene la calidad de concebido al momento de la anidación y tiene la calidad de persona natural al momento del nacimiento, que se produce con el corte del cordón umbilical. A veces hay varias teorías que dicen no, debería ocurrir el tema del alumbramiento, que es la expulsión del ser o las entrañas de la madre y hacer un parto natural, o un tema de una cesárea, pero eso se llama alumbramiento. Nacimiento es posterior al alumbramiento, viene en el momento del corte del cordón umbilical. Ahora, yo sé que sí es verdad, el derecho a la vida es uno de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico nacional, reconocido por la Constitución Política del Estado peruano y además protegido por normas como la codificación civil y la codificación penal. En el Código Penal, la doctora Natalie ya nos había informado de que existen delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. ¿Cuál de todos esos delitos, doctora, es el más importante?
Yo creo que el más importante es el tipo base, que es un delito que realmente infringe o peora el estado del ser humano propiamente dicho y ocasiona la muerte, ¿no? Que es el homicidio, ¿no? El homicidio simple, que es en su base. Posteriormente, nosotros en el Código Penal vamos a encontrar diferentes tipos de homicidio, definitivamente. Y realmente, como usted lo menciona, el tema de la teoría de la vida, hay muchas teorías y como bien lo dice, pues no, la teoría de la anidación es bien asistida y recogida por el ordenamiento legal, ¿no? El Pacto de San José también nos refiere respecto al derecho de la vida como un derecho máximo, porque sin el derecho de la vida, o sea, sin poder vivir, no podemos nosotros hacer ejercicio libre de nuestros propios derechos, ¿no? Entonces, definitivamente, el derecho es el derecho a la vida. Constitucionalmente, el Estado peruano garantiza y cuida que todo ser humano se encuentre en óptimas condiciones. Y digamos esto con temas civiles como temas penales. En el tema penal, doctora, hay un delito que a veces se confunde mucho con el tema del homicidio, y es el caso del feminicidio. Claro. ¿No es cierto? Entendemos que el feminicidio viene a ser la expresión máxima de la violencia contra la mujer, entendiendo que un hombre entropia el machismo. O sea, cuando hablamos de feminicidio, no podemos poner en la balanza el mismo género. En este caso, sí, la legislación hace una diferencia, más no una discriminación. Hay que tenerlo en cuenta. Y en que se refiere al género, habla que el género masculino se siente mayor, se siente mejor que la mujer. Entonces, en aras de ese desprecio es que puede ocasionar el delito del feminicidio. Entonces, el orden es el siguiente: se va a poder cometer delito de feminicidio cuando sea propinado como un actor, el actor mediante es el varón, es el hombre, en base a sus ideas machistas, en base al desprecio, en base también puede ser a violencia que se genere contra la mujer, pero siempre va a ser la premisa de varón hacia mujer. Y la diferencia, doctora, entre homicidio y el asesinato, ¿cuál podría ser ahí las consecuencias, las diferencias entre una y otra? Digamos que el asesinato propiamente dicho no va a tener todo un despliegue de la teoría del caso en el cual nosotros podemos ver en el homicidio, ¿no? Porque en el homicidio está de repente el tema del dolo, como también puede haber el tema de la culpa. Propiamente dicho, nuestro ordenamiento legal nos da diferentes dispositivos, inclusive tenemos el infanticidio, tenemos el particidio y tenemos también el feminicidio, que realmente son las agravantes del homicidio propiamente dicho. Y para precisar respecto al infanticidio, hay un paralelo que se pone para poder configurarlo como, por ejemplo, un infanticidio y no un aborto o no un homicidio. Por ejemplo, las mujeres pasan el tiempo puerperio, que son los 40 días en los que las mujeres, y eso está no solamente amparado legalmente así, porque sí, sino también tiene su base psicológica y su base médica, ya que la mujer después de haber dado un parto, pasa por todo un tema, o sea, un desequilibrio hormonal, un desequilibrio también psicológico. Hay casos, tristemente, inclusive algunas mujeres se avergüenzan al decir que cuando nació su hijo sintió un cierto rechazo, sintió que no lo quería. Y no es porque sea una mala persona o una mala mujer, sino que realmente el tema de crisis de un parto puede ser fuerte, porque todos los partos no son iguales. Entonces, el legislador ha tomado a bien el tiempo del puerperio, que son los 40 días en los que la mujer tiene este desequilibrio. Y es en base a esto que se puede configurar lo que nosotros conocemos como infanticidio. Pasó los 40 días, ya podemos hablar de un particidio, podemos hablar que de repente la mamá, pasando los 40 días, mató a su hijo o el papá, ¿no? Entonces tenemos como límite unos parámetros
basados en el desequilibrio que puede pasar hormonalmente y psicológicamente en la mujer. Hay varios delitos, como dijo usted, regulados, las conductas típicas en el Código Penal peruano. Sin embargo, a veces nosotros escuchamos de que, si bien es cierto, el Estado peruano a través de la Constitución y el Código Penal y las demás normas protege el derecho a la vida, a veces escuchamos en campañas políticas o en el clamor popular frente a toda esta crecida de ola de delincuencia y de criminalidad, que deberían, por ejemplo, el Perú adoptar el tema de la pena de muerte contra los violadores de menores de edad, o la pena de muerte en situaciones específicas como parricidio o cosas. ¿Cuál es su opinión sobre el tema de la implantación de la pena de muerte en la legislación peruana? Personalmente es algo muy fuerte para mí esto, porque en la práctica, y esto me da la razón muchos abogados, es que la mayoría de sentenciados no son por causas justas, o sea, no se llega a una sentencia justamente. Se hablaba hace 5 o 6 años que el índice de personas que se encuentran recluidos en el penal de Río Seco, ni siquiera el 60% de los que estaban ahí realmente eran culpables. ¿Por qué? Porque realmente tiende a haber un tema de corrupción, tiende a haber mala defensa, o simplemente, o tristemente, no hay pruebas oportunas para que se pueda demostrar la inocencia de alguna persona. Yo, en la manifestación que aplaudo que muchos se han unido, el Colegio de Ingenieros ha salido a protestar, diferentes instituciones, la población, ellos referían también respecto a la pena de muerte, que era necesario, o sea, la ciudad pedía ya que se debería ejecutar de esa manera, ¿no? Que esa era la ley perfecta para ellos. Y yo veía en la parte de atrás todos los ronderos que estaban con sus chicotes, y yo recordaba que cuando nosotros estudiábamos referían diferentes casuísticas de error de tipo. ¿Por qué? Porque estos ronderos cuidando, veían, pues no, de repente estaban en la fragancia, ahí estaban, pasó una persona por X motivo, se asustó, o un mirón, como uno puede decir, ¿no? Y lo cogían y lo ajusticiaban. Entonces, tristemente, hay muchos casos, no solamente que forman parte de nuestra casuística acá en Perú, sino propiamente dicho en el extranjero. Inclusive hay una película muy famosa, Gran Milagro, que refería a que a una persona injustamente la habían llevado a la muerte letal por un asunto de violación, porque obviamente hay delitos que a nosotros nos escapen el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, una violación es abominable. Entonces, el que menos podría decir sí, para un violador, muerte, definitivamente, pero es un camino muy escabroso realmente. El tema de la represión de la criminalidad, el tema del ajusticiamiento, desde el punto de vista del derecho, difiere a veces con el de la sociedad. Porque a veces la sociedad quiere soluciones más drásticas, quiere soluciones más rápidas e inmediatas a situaciones que a veces pueden en un proceso judicial demorar mucho tiempo. Por eso piden este tema de la pena de muerte, y como bien usted acaba de mencionar, existe también la alternativa de la justicia social. En el caso del Perú, tenemos este tema de la justicia a través de las rondas campesinas, ¿no es cierto? Pero hay a veces situaciones, como ha ocurrido en algunas veces, ese, digámoslo así, movimiento que decía chapa tu choro. Ah, sí. ¿No es cierto? Y le daban de alma, lo golpeaban como para que no vuelva a realizar este tipo de actos. Lo que ocurre, y para poner un poco el contexto, en Sullana ha ocurrido un hecho lamentable, que precisamente fue la muerte de 2 ingenieros y una topógrafa por un tema de cupos. Y a lo que refiere la doctora Natalie Torres es que efectivamente la ciudad de Sullana salió el día domingo 8 de septiembre a protestar, a poner su voz en alto frente al avance de este tipo de actividades que obviamente son condenables. Y ahí es cuando se ve precisamente la participación de la sociedad, que ya está cansada,
de la cantidad de actos delincuenciales que han venido imperando, no solamente en Piura, o en Sullana, o en Talara, o en la región Grau, sino a nivel nacional, ¿no? Claro, y esto despierta el repudio de muchos. Yo escuchaba por ahí, y es más, leí algunos comentarios en mis redes, que decían, no, es sarta de ociosos, no tienen nada que hacer. Ha habido gente profesional a la protesta, ha habido familias, ciudadanos de a pie y docentes. Realmente mi admiración ha sido que he visto muchos docentes que fueron a la marcha, porque realmente, o sea, ya Sullana grita, así grita y dice quiero paz, ya estoy cansado de muchas cosas. Ahora no solamente son las llamaditas que te piden dinero, sino van y te dejan tu bomba. Ahí, tú amaneces por la bulla de la bomba, estalló la bomba. Entonces realmente la gente está asustada. Todos nosotros tenemos como fin supremo salvaguardar nuestras vidas, ¿no? Y el ordenamiento jurídico nos ayuda, la Constitución nos garantiza que tenemos derecho a la vida. Pero de pronto, Sullana, como Piura y otros lugares del país, nos vemos en indefensión, porque lamentablemente pues estaba habiendo muertes masivas. 2 jóvenes se fueron reportados como desaparecidos, pues aparecieron en un canal con signos de ahogamiento y hablamos de una noticia de Piura que ha sido hace poco. Entonces yo le comentaba inclusive a un familiar, oye, prácticamente está dando las luces de un psicópata. Es un psicópata que de repente va a hacer crímenes en serie, porque es el segundo muerto con las mismas características. Estudiante de medicina, muerto por ahogamiento y encontrado en el mismo lugar. Entonces, esto muestra toda una firma de criminal, ¿no? Por lo general, las personas tienen una firma específica cuando se quieren declarar como, por ejemplo, grandes asesinos. Nosotros, por la misma globalización, podemos ver que en distintos países se ve la ola de crimen cada vez más fuerte. Y vemos pues que el modus operandi es el mismo y se llama, cuando bien dice el doctor Arturo, una firma, una autoría. Efectivamente, bien, de verdad que es preocupante porque frente a esta alzada de actividades criminales uno se pregunta ¿y qué están haciendo nuestras autoridades? ¿Cuál es la labor que ha venido desempeñando las instituciones? ¿En qué se ha avanzado? ¿En qué no? Realmente preocupa y es aquí donde ponemos la voz en alto de que tanto la ciudadanía como las instituciones deben acudir al llamado de la población en general pidiendo paz, pidiendo orden y pidiendo la aplicación de la justicia a quienes resulten responsables. Yo agradezco mucho a la doctora Natalie Torres por estar con nosotros el día de hoy. Agradezco también al restaurante La Cabaña, que nos está dando aquí en Sullana la oportunidad de poder llegar a ustedes bien. Y agradezco también a cada uno de los que nos siguen en las redes sociales, mostrando su apoyo y uniéndose cada vez a nuestro canal. Doctora Natalie, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias. Bien, y espero que no sea la última vez que nos acompañe. Esperemos conseguir nuevas oportunidades para poder conversar sobre estas cosas que también son de interés de la población, no solamente desde el punto de vista del derecho, sino también de la sociedad civil. Muchas gracias también a ustedes. Muchas gracias, doctora. Hasta luego.